Esto fue un boom ayer en el programa. Sí, pues. Generó muchísimo impacto y vamos a hablar acerca del aprovechamiento político en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar durante la dictadura. Y tenemos, por supuesto, videos y acontecimientos que no mostramos en el día de ayer. Vamos a comenzar con algo que ocurrió en febrero de 1974. Solo meses antes se había producido el golpe de Estado en nuestro país. Militar. Vamos con la gráfica. Año 1974. Habían pasado 5 meses del golpe de Estado, o como dice Salfate, pronunciamiento militar, y Bigote Arrocet cantó la canción libre del gran Nino Bravo. Esto fue tomado como un homenaje al nuevo gobierno. De hecho, el momiaje en Chile posteriormente lo hizo propio. Y para cada 11 de septiembre no había las personas que sacaban los parlantes, en fin, y ponían el cassette o el disco de Nino Bravo como haciendo lo propio. Es decir, como que esa canción era el himno de la dictadura militar. Cuando debería haber sido Matador. ¿Quieren recordar el aprovechamiento político no solo de Bigote Arrocet, sino que también de la propia dictadura que estaba detrás de la transmisión televisiva para hacer propio algo así? Aquí está, pongan atención. Momento histórico. Sí, señor. Sobre tu pecho flor en carmesí. Fíjense cómo sutilmente las cámaras, el director con los fundidos, comienza... Establece un discurso ¿de qué? De libertad. ¿Y qué libertad? Bueno, que durante casi 3 años hubo una opresión en Chile, donde el marxismo se hizo propio y donde la gente no pudo ser libre. Y acá, mira... De rodillas. Bigote Arrocet está de rodillas. Perdón. La historia dice que él varias veces dijo que esa canción no tenía que ver con el tema político. Pero digámoslo, él no podía estar ajeno al contexto. Y él sabía exactamente lo que iba a pasar, más allá, por supuesto, de la reacción del público. Que este era un árbol al cual convenía arrimarse por lo menos en aquel momento. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque de alguna forma la dictadura lo tomaba como alguien propio, ¿no es verdad? Y a esa persona, más allá de lo que pasó después, no iba a estar vetado en ningún escenario de nuestro país, digámoslo. Obvio, sí. Aparte, y hoy mismo también pasa, más cuando lo que en ese momento era Televisión Nacional, quien transmitía y todo, y es el canal del gobierno. Así es. ¿Por qué vas a ir en contra? Y no de un gobierno, de una dictadura militar. De lo que donde no hay ningún control, porque uno podría criticar ahora, pero al menos existe un directorio que busca sensibilidades políticas. El país es mucho más que el PPD, la UDI, RN y el PS, pero al menos hay un pequeño... Bueno, en esa época no había nada. Era la dictadura en pleno la que manejaba. Y ese era un ejemplo del aprovechamiento político en el Festival de Viña, insisto, no solamente del artista, también de quien está detrás de la transmisión. Todos felices esa noche. Pasó un año después, 1975, el gran Roberto Carlos, que tiene que cantar con un micrófono en un pedestal porque él es cojo, hay que decirlo, un pequeño dato. Año 75, Pinochet llegaba de una gran gira en el norte de Chile, tras firmar el acuerdo de Charaña con Bolivia, donde él junto a Hugo Banzer, presidente militar también de Bolivia, lograron un acuerdo que ha sido catalogado como el más cercano que ha existido en la historia de Chile después de la Guerra del Pacífico para buscar salir al mar a Bolivia. El acuerdo estableció las relaciones diplomáticas entre ambos países. Roberto Carlos hace un discurso muy político, agradece la presencia del general Pinochet y el público también participa. Aprovechamiento político, claramente. Aquí está, recordémoslo. Qué decepción. Aunque sea un día muy especial por el festival, pero hoy tengo una particularidad. Él, de alguna forma, se sale de lo que tiene que ver con su show propiamente tal, ¿no es verdad? Y él dice que por primera vez tiene la suerte, comillas, el privilegio que haya un presidente de un país y la gallá encendida, en la Quinta Vergara. Ayer yo dije algo y lo voy a lo mejor le tiro la pelota al tiro a la Andrea, que en aquel entonces habían 3 tipos de chilenos. Yo no sé si era un tercio, un tercio y un tercio, pero habían 3 tipos de chilenos. 1, los que no sabían qué pasaba en Chile. 2, los que sí sabían y callaban. Y 3, los que aplaudían.
Ahí claramente estaban los que aplaudían. Y miren lo que pasa ahora. Me la toma. Ahí está. Y él le hace un gesto como pero sintiendo a ver, yo su voy a salud. decir algo. Quienes estaban en ese, quienes estaban en ese momento, ahí en la Quinta Vergara, se supone que era gente que sabía dónde estaba y lo que estaba pasando, porque están a muy pocos kilómetros de la capital del país. Entonces yo creo que quienes aplaudieron, lo aplaudieron, porque también sabían, si no aplaudían, qué podía llegar a pasar. Puede ser. No, está bien, po, es lo que hablábamos ayer, pero de alguna forma puede ser, pero también hay ignorancia. No me digas que hay ignorancia cuando estás a 100 kilómetros. Sí, Andrea, que había ignorancia, por eso decía, había gente que no sabía y había gente que no quería saber también. Claro. Y yo no sé qué proporción. Que además el público del festival debe haber sido un público selecto, entre comillas, porque la gente que iba a un festival también. así, en un momento así, no era el pueblo. Para ese tipo, de espectáculo había acarreos, si se quiere, de organizaciones civiles que de alguna forma estaban controladas por la dictadura. SEMA Chile, en fin, el Prodemo, distintas organizaciones. Entonces, por eso digo que el Chile de aquel entonces no es el Chile Estaba de hoy. repartido clarito. No, porque Así. no existía Salfate, no existía el internet tampoco, donde uno puede sacar información y enterarse mucho más de lo que está en realidad pasando. Nosotros no estábamos A lo que voy, Créeme chicos, que mi familia tampoco. a lo que voy es que antes, más que ahora, la gente escuchaba radio. Sí. Así Y es. en la radio también mostraban lo que querían Así que es. se viera. Sí. Entonces, a ver, en Argentina que estaban pasando lo mismo, a 3.000 kilómetros, medianamente se suponía lo que pasaba. A 100 kilómetros tenés que saber. Pero la tecnología Está bien. otra. Estamos viendo el aprovechamiento Estamos hablando de político eso. en el Festival de la Canción de Viña del Mar durante la dictadura. Hablamos de Bigota Rosell Aprovechado. el 74, Roberto Carlos el 75. Y el año 76, uno de los conductores detiene un show de la gran Sissi Lobato. Ya, pero eso es... Eso era un show picaresco, pasa eso, ¿no? o sea, extraordinario en aquel entonces, por supuesto. Bueno, lo seguiría haciendo, pero en aquel entonces. Y fíjese que Augusto Pinochet, para situar el contexto, llevaba menos de 3 años presidiendo la Junta Militar con un alto apoyo ciudadano, por lo mismo que acabamos de hablar. Quienes se manifestaban, solo se manifestaban los que estaban a favor. Los que estaban en contra no se manifestaban porque sabíamos lo que pasaba. Uno de los animadores paró el show para anunciar la llegada del general a la Quinta Vergara. Quiero que pongan atención. No sabíamos si existía esa instrucción, ¿no? En caso de que haga presencia el presidente, había que... Pero de alguna forma es un cumplido que se acepta. Se mandó las patas. Escuchen el audio cuando pareciera ser que le están diciendo al director de orquesta, Horacio Saavedra, que pare, porque hay algo muy importante hay que anunciar. Aquí está. Y Horacio va a parar al tiro. Desesperado. Se suspende el show. Sí, es como Mira, que... mira. Se suspende un show. Increíble. Eso sí es increíble. Arriba hasta el recinto de la Quinta Vergara, Su Excelencia el Presidente de la República. Y él como que se va cuadrando. No, y él así como que A ver, le entra chicos. bala, bueno. En democracia, como para que la gente también entienda, en democracia, aunque sea un presidente que logre un altísimo apoyo ciudadano, No vas a suspender un show por su entrada. no solo no lo suspendes, sino que además no generas nunca Mira. una ovación así. Con permiso. Con permiso. Le pide permiso. A ver... Salvo Si hay miedo. que el presidente sea un militar y, como dice la Claro, Alison, eso te haya iba a miedo. decir. A ver, en Argentina cuando Perón No lo pasaron. fue presidente, Sí. también se hacía esas cosas y no era dictadura. No, es decir, sí. pasa que ellos son, por su régimen militar, es así, a ellos Sí. les gusta, donde ellos llegan, que se les brinde pleitesía. Como de rey, Sí. güey. No, Pero era el rey en ese momento. Saquemos la parte esta de lo malo y todo, hablemoslo más livianamente. Sí, dejémoslo de lado. Exacto. Él es un rey. Pero Sí, sí, po, él se siente así. pero es un reinado del terror igual, porque Pero no mismo. importa que ahora entra la presidenta y nadie va a parar un show, porque también es una falta de respeto parar un Claro. show porque Sí, entra. Sí, sí, medio de cabrón, Bueno, igual. pero Es también- cabrón. Es de cabrón. Pero estamos hablando de que todo pasa Pero, Andrea, cuando son sí, militares. Está bien, la Camila tiene Es que no, lo que quiero decir es que más allá de la dictadura y todo, años atrás los protocolos eran distintos. Hoy se rompen protocolos y todos aplauden que se rompan los protocolos. Quizás efectivamente años atrás eso se tenía que hacer, más allá de todo lo que haya hecho la Por supuesto dictadura. que se tenía que hacer, pero porque claro era que sí, presidente de la pero República obvio. y era tratado como rey. Hoy es como casi, bueno, lo tenemos en Twitter. lo También, tenemos ahora también hay un punto, y a propósito de lo que estamos hablando, del aprovechamiento político, y acá hay una interpretación.
¿Por qué el general Pinochet entró en ese momento? Porque la señora Lucía se atrasó en echarse el rímel. Capaz que estaba programado que entrara ahí. No, en estaba el súper momento de programado. sintonía. Estaba súper programado, yo creo. Sí, por eso todo. Está dentro de la minuta. Absolutamente, y estaba programado momento porque que se haga así el fuera. ¿Cómo salir a saludar con el Papa? Porque si hay algo que los militares tienen, hay algo que tienen los militares es la puntualidad. Ah, sí. Y aquí llegó tarde. Seguir los itinerarios. Claro, estamos viendo aprovechamiento político en el Festival de Viña del Mar durante la dictadura. El mentor de Coco Legrand, un gran imitador, un extraordinario humorista. Me refiero a Manolo González. Año 1978. ¡Censurado! Ojo, ese fue el año donde a fines de ese año estuvimos a punto de estar en guerra con Argentina. Sí. Y en aquel entonces, bueno, habían varias situaciones en nuestro país que también generaban tensión. La Junta Militar realizó en enero de ese año un plebiscito para legitimar a su gobierno. Ahí está. La oposición, la opción digo sí, ganó con un 78,6%. Eso nunca volvió a pasar. Más arreglado que cajón de tomate, decían algunos. De hecho, tú ibas acá a la consulta y cacháis, habías votado y te cortaban una esquina del carnet. De los votos, el humorista fue el primero en imitar al general Pinochet en la Quinta Vergara. Ay. Hay que ser valiente. Eso tiene ¿Qué es lo que que ser hizo gallo. Manolo González? Hay que tenerlas de oro. Sí, pues, hizo una parodia respecto a un discurso que hizo el entonces presidente Augusto Pinochet en la zona norte de nuestro país, que hasta el día de hoy mucha gente se recuerda. Manolo González imitando a Pinochet en plena dictadura. Y ahora empieza a hablar de los carabineros. Y ahí, ojo que aparece otra gente. Sí. La policía más grande que tiene el mundo. Mira lo que le digo. Se está burlando un poco. Y miren lo que hace el director del ¡Lo festival. cortan! Oh, weón. Ese fue un llamado del teléfono rojo, así. No, weón. Sáquenlo del aire ahora ya. Weón, de nuevo. Con Let Me Try Again. De nuevo. ¿Podemos verlo? Weón, yo no me acordaba. por favor. Qué momento más heavy, weón. Sí. Espérate. Quienes tienen Y este weón, si en algún momento cachó que lo censuraron, es como, weón, me morí. Pero mataron. sí, Y ese- mira, Sí, weón, salió veamos- de acá Veámoslo y lo aparece contamos de nuevo. escenario. ¿Les parece? Veámoslo y Sí, va Matías. Dale, aquí está nuevamente Oh, qué la rutina de miedo. Manolo González el año 78. Y ahora habla de los carabineros. Caballero, decirle Aquí ya se coció, pues, weón. Sí, ahí ya. Ahí todo su staff debe haber Sí, ahí los desaparecido. carabineros. Yo la creo. policía más grande que tiene el mundo. Mira lo que le digo. Chao, para la casa. Bueno, en su momento, solo para contextualizar, en su momento se dijo que se había sacado al aire a Manolo González porque había un acuerdo de no nombrar marcas comerciales y en su rutina las nombró. ¿Cómo cuáles? Si usted ¿Carabinero de Chile? le quiere creer la versión oficial, Ya, pero espérate. es cosa de Los usted. Pero detalles, esa es la pero versión no está ahí oficial. abajo todo el festival, pues, weón. Matías, ¿tú querías decir? O sea, ¿qué pasó? ¿Él pudo terminar su show o finalmente no lo terminó? No se Ahí lo terminan, cortaron. pero en la quinta sí, pero En la quinta sí. Vivió para Yo contarlo. pensé que lo habían bajado al tiro, a la muralla. Yo creo que igual que no se sabe, weón. Eso es más sorprendente, que vivió para contarlo es más sorprendente. Ahora, Sí, hubiera sido muy evidente. quisiéramos hacer una pregunta en esto, porque ¿cuál es el aprovechamiento político de esto? El aprovechamiento político claramente es de Manolo González. La censura corre por parte de la dictadura y del canal en este caso. obvio. Porque el aprovechamiento político de él es cuando hablamos del contexto. Ya estamos en el año 78. Ya la situación, los que no sabían eran menos. Los que se atrevían eran un poquito más. Claro. A pesar de que todavía, ya en ese momento en Chile, claro, todavía existía la DINA, pero Claro, el la que gritaba no situación- gritaba solo. Claro, y cuando tú imitas a Pinochet, sabes que vas a provocar risa, porque en esa risa también hay un desahogo de mucha gente. ¿Ok? Obvio. Por lo tanto, yo creo que también aprovechó políticamente el momento Manolo Absolutamente. González, pero también hay que decir que fue súper valiente. el Pero atención, a ver, la jugada es que quedó valiente y casi así mártir. Exacto, Así, güey, así es mártir, tal cual. así de mártir. Estamos viendo el aprovechamiento político en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar durante la dictadura. Esto pasó en febrero del año 1978, meses antes del plebiscito del 5 de octubre, que buscaba, por supuesto, prolongar en 8 años más el gobierno de Pinochet siendo civil. Claro. O un año después, como finalmente ocurrió, hubieran elecciones libres e informadas, como se decía en aquel entonces. Y en algún momento
del show del gran Puma Rodríguez, José Luis Rodríguez, el público pide la gaviota, que estaba solamente establecida para la competencia internacional y folclórica. Exacto. Para los artistas, solo la antorcha. El público, como se decía en jerga futbolística, se descoció gritando y pidiendo la gaviota. Exacto. Pongan atención con lo que pasó con el público, con el Puma y con la alcaldesa, designada por la dictadura, por supuesto, y que representaba al régimen militar. Aquí está. Él, por supuesto, juega porque el público está pidiendo la gaviota. Y él no se despide, sino que se queda ahí con la cabeza agacha, así como esperando. Y el conductor, Antonio Bodanovich, empieza a explicar que lo que la gente pide no se puede. No puede dar. Pero la gente siguió pidiendo la gaviota. Maestro, yo no sé cuáles son las reglas, pero muchas veces las reglas las ponen ustedes. Ay, ahí acá. Asusando al público. Los dejó en un callejón sin salida. Les pasó la posta. No, y al público lo aleonó más. El gran señor de este espectáculo. Y donde Ahí ya no había vuelta atrás. el régimen creía que ganaba al plebiscito, pero ya Y a la mala. la cosa era distinta. Mira, a la y la mala. alcaldesa tuvo que subir al escenario. Oye, pero Para la voz... este gran cantante que nos cagó con una gaviota. A lo que era Bayún. Pero se da vuelta y ni siquiera lo saluda. Hay veces que hay que escuchar la voz del pueblo. Y eso quedó para siempre, weón. Pa' Por eso siempre. digo, el contexto es distinto. El plebiscito era a fin de ese año. Ya la situación de los derechos humanos y las violaciones en Chile era de Destapado, conocimiento, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Había presión Nos internacional. miraban así, weón, todo. El Puma Rodríguez sabía exactamente lo que estaba pasando en nuestro país y de alguna forma él se aprovecha. Y la alcaldesa, como lo dijimos ayer, finalmente le torcieron la mano. Claro, la ponen contra la espada y la pared. La ponen contra la espada y la pared. Y ella, muy hábil, en vez de irse en contra del público, Claro. ¿qué es lo que hace ella? Cuando ella sube al escenario no es para explicar. Las pifias se las lleva el animador. Los aplausos se los lleva a ella. ¿Por qué? Claro. Porque ella es tan buena que recibe lo que el pueblo le está diciendo la voz y le del entrega pueblo. la gaviota Le al Puma. entrega y ni siquiera lo saluda. No, pero no Le da vuelta importa, la pero se lo caja. entrega y Entra. logra un aplauso. Ahora, ¿cómo de haber sonado el teléfono, weón? Así, pero paloyo, así, pero todos 3 días buenos para afuera. Vamos a lo que ¿Hay más? ocurrió también en el año Sección. 1988. O sea, la misma donde semana. A fines de ese año, exactamente, estaba el plebiscito. Había muchísima efervescencia política porque iba a haber una elección en la cual se suponía se podía votar a Pinochet y, por supuesto, el gobierno pensaba seguir gobernando 8 años más. Pongan atención a la siguiente gráfica. El año 88, el vocalista del grupo Mr. Mister, Richard Page, lee una carta donde le da su apoyo a los actores chilenos que apoyaban la opción no. Recuerden que también lo hizo Christopher Reeve, el Exacto. actor de Superman, Sí, sí. ¿no es verdad? Donde de alguna forma también él quedó marcado, muy marcado respecto a la defensa de los actores chilenos que estaban de alguna forma, comillas, presos políticos. Sí, claro. Estaban privados de libertad Y solo por pensar distinto. Y congelados en televisión muchos de ellos. ¿Qué fue esperando- lo que dijo y qué fue lo que hizo exactamente esa noche de febrero de 1988 el vocalista del grupo Mr. Mister en Viña del Mar? Aquí está. Ay, Un saludo para todos ustedes. Su español es como el inglés mío, ¿me entienden? Por eso él está Hay que leyendo... poner subtítulos, sí o Un sí. saludo para los actores chilenos amenazados de muerte. Los artistas del mundo estamos con ellos. Así nomás. Igual el aplauso parte frío. weón. Igual el aplauso parte como con miedo. Uno la floral, cuando veía eso, uno decía, weón, así algo se soltaba dentro, weón, si era la cagada, weón. Posteriormente pidió disculpas, pero la carta la leyó. Claro. Se generó algo ahí y, como ustedes Aparte- pueden ver, utilizó el escenario de la Quinta Vergara por ¿Sabes un qué tema pasa? político. ¿Por qué? Dice llanamente porque es el show musical y masivo más importante de nuestro país. Era el aprovechamiento Notable, político que se ha hecho en el Sección. escenario de Viña del Mar.